Uno de los temas del momento es la reforma tributaria. Ustedes han escuchado que hay algunas personas o algunas instituciones que han estado proponiendo medidas impositivas, ampliaciones de base, es decir, productos que no están grabados, pues que se comiencen a grabar con el ITEVIS, o que base imponible del impuesto sobre las rentas se amplíe o que se modifique las tasas, que se establezca, por ejemplo, una nueva tasa más alta de impuestos sobre la renta, ya sea personas físicas, personas jurídicas, o incluso que se mueva hacia arriba algunos impuestos selectivos. Usted encuentra diferentes propuestas de entidades públicas, propuestas de entidades privadas, propuestas de expertos que pues realizan lo que son sus aportes a la discusión de la reforma tributaria. Para entender esto, lo primero que habría que preguntarse ¿es necesaria una reforma tributaria? En ese sentido, hay que partir del hecho de que una reforma tributaria se ejecuta para tratar, en primer lugar, de obtener recursos y usted con esos recursos ya sea gastar más o pagar deuda. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es, ¿se requiere incrementar el nivel de gasto público en la República Dominicana? Cuando analizamos el gasto público en el país, nos damos cuenta de que hay algunas partidas que merecen un incremento, como es el caso de salud. Usted tiene menos del 2% de la inversión en salud pública que pudiera muy bien incrementarse en un punto adicional del Producto Interno Bruto. Y con esto, pues, lograría ofrecérsele un mejor servicio a la población, principalmente a la población de menores ingresos, que es la población que utiliza esos servicios que se ofrecen a través de los hospitales públicos. Pero también hay otras partidas que también ameritan recursos adicionales, como es el caso de la infraestructura, el gasto de capital. ¿Requiere República Dominicana del gasto de capital? Cuando comparamos la situación actual de inversión pública, que se ha quedado entre 2 y 2.5% en los últimos años, con lo que se ejecutaba de inversión pública en los años 50, por ejemplo, durante el gobierno del general Trujillo, nos damos cuenta de que hay una gran distancia. En ese entonces se ejecutaba alrededor del 8% del Producto Interno Bruto en inversión pública. Posteriormente, en el gobierno de Balaguer se invertía entre 6 y 7% del Producto Interno Bruto en pública. Posteriormente, con don Antonio Salvador Jorge Blanco fue menos por el hecho de que estaban en situaciones con una restricción más acentuada, una restricción presupuestaria más estricta, tanto don Antonio como Jorge Blanco, y este último más todavía por el hecho de que se encontraba ejecutando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que implicaba un ajuste importante de las finanzas públicas, y en ese momento, pues el sector dentro del sector público damnificado fue el de obras públicas. Y en ese sentido hay que señalar que hubo una reducción importante en la ejecución de inversiones y proyectos en general desde el sector público. Posteriormente volvió Balaguer y ustedes saben que Balaguer inmediatamente retomó su política de inversión con un monto de 5 o 6% del Producto Interno Bruto, y ya cuando llegó Leonel pues mantuvo alrededor del 5%, Danilo Medina 4 o 5%, pero en esta coyuntura hemos visto cómo se ha reducido la inversión pública en el entorno del 2.5%. Entonces, cuando uno tiene una inversión pública de esa magnitud, habría que preguntarse ¿se necesita un aumento de la inversión pública? ¿Se necesita más infraestructura? Miren, lo que se ha visto es que existe una gran complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada. La economía dominicana requiere esas grandes inversiones como la que se ha ejecutado durante los últimos 100 años, porque esto comenzó con pues el gobierno de los norteamericanos acá del 16 al 24. También siguió del 24 al 30 el gobierno de Horacio Vázquez, continuó con obras públicas importantes, obras de infraestructura, y luego ya, como le señalé, el general Trujillo. Es decir, que la economía dominicana ha necesitado siempre de esa inversión pública. La economía dominicana ha necesitado
inversión en las autopistas, inversión en carreteras, inversión en procesos de urbanización. También ha necesitado los puertos, los aeropuertos y así en general las presas y otros proyectos de infraestructura importantes como es el caso de las plantas eléctricas. El último, el emblemático, el más importante en la historia de la República Dominicana, la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que ofrece alrededor de el 30% de electricidad. Bueno, está entre el 26 y el 30% de la electricidad de todo porque ha ido subiendo la demanda en los últimos años y ahora ya representa el 26%, pero llegó a estar en el 30%. Es más, durante el COVID llegó a representar el 37% de toda la electricidad que se consumió en ese momento, lo cual implica que fue un super proyecto de infraestructura, una empresa que genera beneficios de 250 millones de dólares al año, una empresa que tiene 2 unidades de generación de electricidad que están colocadas en los 2 primeros lugares en la lista de mérito, y la Central Termoeléctrica Punta Catalina, sin lugar a dudas, es un proyecto que cuando uno lo analiza, lo que se invirtió, 2.454 millones de dólares en la construcción de Punta Catalina, se ve que en un periodo de 5 años se puede recuperar esa inversión por el hecho de que además de los 250 millones de dólares de beneficios que se recibe, hay que añadir lo que le permite de ahorro a las empresas distribuidoras de electricidad, que es de alrededor de 300 millones de dólares al año. Es decir, que son más de 500 millones de dólares para el Estado dominicano que le genera de beneficio la Central Termoeléctrica Punta Catalina. En un periodo de 5 años son más de 2.500 millones de dólares. Y recuerden lo que les señalé, que lo que se invirtió fueron 2.454 millones de dólares. Y esto hace que en 5 años se recupere la inversión. Ese es un ejemplo de lo positivo que es la inversión pública para el país. En consecuencia, si ahora vemos que lo que se está ejecutando es 2.5% o incluso hasta menos, hasta 2%, 2.2% de Producto Interno Bruto es lo que se ha estado ejecutando de inversión pública, pues efectivamente se requiere más inversión, se requiere más obras en el área de educación, en el área hospitalaria, en el área de desarrollo que permita los caminos vecinales, desarrollo del campo. Es decir, que se necesita más inversión pública. Entonces, eso hay que ponerlo ahí sobre la mesa. Es decir, que estamos hablando de que se necesita gastos en salud, se necesita gasto en infraestructura y otras partidas más de gasto. Ahora, la otra pregunta que habría que hacerse es, pero ¿se pueden recortar gastos? Claro que sí que se pueden recortar gastos. ¿Cuál debe ser la regla para recortar los gastos? Miren, lo primero que hay que hacer es un análisis de cuál es el aporte de un determinado gasto público sobre el bienestar de la población, sobre el bienestar del contribuyente, sobre el bienestar de la gente. Si usted se da cuenta de que un determinado gasto público, una determinada partida en una entidad no está aportando, pues entonces sencillamente pues elimine ese gasto, porque no debería ejecutarse. Si hay instituciones donde se crearon y quizás ya no es necesario que se mantengan, sino que pueden ser integradas, fusionadas con otras instituciones, como es el caso del Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, que pudieran ser integrados en otras entidades, en otras instituciones públicas, en otros ministerios, y achicar un poquito el Estado, pudiera ser algo también positivo. Así como también otras partidas que se pudieran reducir, porque quizás cuando uno hace el análisis costo-beneficio nos damos cuenta de que poco aportan a lo que es el desarrollo económico y social y el bienestar del contribuyente. Recuerden que cuando estamos hablando de gasto público, cuando estamos hablando de inversión pública, es decir, cuando estamos hablando de gasto corriente y gasto de capital, pues en realidad no es con dinero del Estado no tiene dinero, es dinero del contribuyente que a través del Estado le llega a un grupo de personas que con esos recursos ejecuta el gasto público de acuerdo a lo que es un mandato que le otorga el Congreso al aprobar el presupuesto. O sea que fíjense cuál es la secuencia. El presupuesto lo aprueba el Congreso y lo ejecuta el Poder Ejecutivo y en la persona institucional que implica cada uno de esos ministerios, cada una de esas oficinas públicas, pero siempre con el objetivo de beneficiar al contribuyente, con el objetivo de beneficiar a la gente. Entonces, eso hay que repasar. Antes de pensar en reforma, fíjense que no he tocado nada
de reforma tributaria. No he tocado nada, hay que enfocarse en los gastos. Y en ese sentido hay una partida del gasto y yo creo que hay que poner mucho empeño en analizarla antes de abocarse en analizar propuestas de reforma. Yo he visto que hay muchas personas que han salido y han hecho sus propuestas, pero creo que hay que enfocarse primero en la partida de gasto. La partida de gasto y verificar cuáles de esos gastos se pueden recortar. Todo aquello, oigan bien, todo aquel gasto que no aporte al bienestar de la gente debe ser eliminado como regla. Todo gasto que esté aportando poco al bienestar de la gente debe ser eliminado. Instituciones que puedan ser sustituidas, eliminadas o agrupadas, que se agrupen o que se eliminen, que se sustituyan, pero no que se mantengan. Aquellas personas que lamentablemente no están aportando y que están cobrando un sueldo, bueno, que trate de que se le permita entrar al sector privado, al mercado laboral privado. Es decir, que hay que tomar medidas por el lado del gasto público. Eso es la primera línea de análisis. El gasto público, ¿qué se puede hacer para poder enfrentar esta situación que se está viviendo? Entonces, lo primero es ese gasto público. Luego está el tema que hay que verificar también, además del gasto, con toda esa estrategia que ya les señalé, que tiene que ver con, bueno, dado el gasto que necesitamos, uno dice, ¿cuál es mi nivel de ingresos? Mi nivel de ingresos en la República Dominicana está entre 14 y 15% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se conoce como la presión tributaria. Nivel de ingresos sobre el Producto Interno Bruto, nivel de ingresos tributarios, presión tributaria, 14,5%. Ahí ha oscilado los últimos 20 años. El gasto, pónganle que ha oscilado 17, 17,5, 18%. Es decir, que hay un déficit desde el gobierno central entre 3 y 3,5% del Producto Interno Bruto. Claro, hay países que tienen mayor déficit. El caso de Estados Unidos tiene un déficit que es el doble. Claro, eso es insostenible, eso hay que reducirlo, pero la oficina del presupuesto del Congreso de los Estados Unidos estima que puede durar 10 años. Oigan bien, 10 años ese déficit. Entonces, en el caso de República Dominicana, dado el gasto y dada la presión tributaria, tenemos un déficit. Tenemos un déficit que oscila entre 3 y 3,5%. Ese déficit, claro, hay excepciones, hay momentos en que ha sido mayor del 4 o 5%, pero lo normal, entre 3 y 3,5%. Y este gobierno lo ha estado manejando bastante bien, las finanzas públicas, porque ha tenido un déficit que ha estado más hacia la baja del 3 que hacia el 3,5. Es decir, que efectivamente ha habido una buena gestión en lo que es el manejo del presupuesto, que lo ha mantenido dentro de lo que es el horizonte promedio, digamos. O sea, si tú tienes un horizonte de 20 años, en el promedio se ha mantenido ese nivel de déficit. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa en el análisis. El gasto que podemos recortar y de eso entonces ver qué podemos hacer para reducir el déficit público. Un déficit que la mitad de ese déficit lo ha explicado el déficit del sector eléctrico. Entonces, tenemos que verificar qué se puede hacer para enfrentar el déficit del sector eléctrico. Pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.